presentamos 20 recomendaciones para utilizar un lenguaje inclusivo. Hola, recibe una calurosa bienvenida. El día de hoy aprenderemos algunas recomendaciones para utilizar un lenguaje inclusivo. Estas son otorgadas desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Cabe decir que este video es la continuación del video El lenguaje inclusivo, que ya lo puedes encontrar en el canal. Aquel video es una revisión teórica del tema. Abordamos lo que es, sus antecedentes, la importancia que tiene, la relación que hay del lenguaje inclusivo con la educación, entre otros puntos. Sin más que decir, comencemos. Cabe decir que a continuación veremos cómo un lenguaje inclusivo y no sexista puede ser implementado sin la necesidad de caer en ambigüedades, y esta es una de las argumentaciones de todas aquellas personas que se oponen a utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista. Dicho lo anterior, comencemos con las recomendaciones. La primera recomendación nos dice: hacer visible a las mujeres. 2. Si eres mujer, nómbrate. Con todas estas recomendaciones vamos a estar evitando el uso del masculino genérico, así como estas dos, las demás que sí. Por ejemplo, doctor, doctora, profesor, profesora. Reconozcamos a la mujer desde sus labores. 3. Evitamos un salto semántico. El salto semántico se da cuando en nuestro discurso, en nuestro mensaje, se tiene un lenguaje inclusivo, pero al final se agrega una parte que denota que no estábamos siendo inclusivos. Por ejemplo, en vez de decir los vales de despensa se entregarán a todos los trabajadores y también a las trabajadoras, puedes observar cómo ese y también a las está denotando que no estabas siendo un lenguaje inclusivo y que las estás agregando. Es mejor decir los vales de despensa se entregarán a todo el personal. Así incluyes a todas las personas que laboran en ese lugar. 4. Nombremos a ambos sexos. En esta recomendación también se puede agregar un desglosamiento. Algunos documentos lo manejan así. Para hacer esto es aconsejable empezar por las mujeres e ir alternando los géneros, femenino, masculino. Por ejemplo, las adolescentes y los adolescentes son un grupo de la población que requiere de políticas públicas específicas. Como puedes observar, se inicia con términos femeninos y después masculinos. En este desglosamiento por género es importante esta alternancia, porque si colocamos siempre en un solo momento a los varones o al término masculino siempre en una primera posición, esto no es un lenguaje inclusivo, a pesar de que sea un desglosamiento por género. E incluso podría decirse que podría acercarse al salto semántico que vimos en la recomendación anterior. 5. Utilicemos sustantivos neutros y un artículo diferenciado. Algunos sustantivos neutros son ciclista, docente, artista, joven. Como puedes ver, estos sustantivos no indican un género, por eso es que son llamados neutros. En caso de que necesitemos que este sustantivo tenga algún género, podemos agregar el artículo diferenciado. Por ejemplo, el estudiante, la estudiante. Con el y con la estamos indicando el género. 6. Utilicemos sustantivos colectivos. Los sustantivos colectivos agrupan a toda una población o diversas personas que se encuentran dentro de un colectivo. Por ejemplo, en ocasiones se dice los hombres o el hombre, cuando realmente se está haciendo referencia a la humanidad. Mencionarlo como el hombre o los hombres es un masculino genérico que no representa a la humanidad. En vez de decir solamente los niños, digamos la niñez. Agrupamos a todas las personas que se encuentran en este periodo de vida. 7. Con respecto a los nombres abstractos. Hay nombres abstractos como cargos o profesiones o algún título. Lo que nos dicen estos documentos como consejo es decir el cargo, la profesión o el título y evitar mencionar a la persona en sí. En muchas ocasiones no conocemos a la persona que está ejerciendo ese cargo, ese título, esa profesión. Por ejemplo, en vez de decir los jefes, digamos las jefaturas. En vez de decir los políticos, la clase política. En lugar de los coordinadores, la coordinación. En vez de los gerentes, la gerencia. Recomendación 8. Usar el infinitivo y el gerundio. Por ejemplo, será necesario que los trabajadores presenten su declaración patrimonial. Exacto, lo has identificado. Los, estamos utilizando un masculino genérico. Para ello podemos evitarlo al usar un infinitivo. Por ejemplo, presentar la declaración patrimonial será necesario. Así omitimos como tal un sujeto y estamos dando la indicación sin pérdida del mensaje, pero incluyendo a todas las personas. 9.
Y si usamos términos como persona o persona, esto es muy adecuado. Lo único que nos aconsejan los documentos, en especial la CNDH, es que tengamos cuidado de dónde y cómo lo vamos a utilizar, de acuerdo al contexto en donde nos encontremos. Ejemplo, la directora recibió a los agraviados. Solamente eran hombres quienes resultaron agraviados, no había ninguna mujer. En estas ocasiones, lo mejor es utilizar el término persona, que esto sería de la siguiente manera: la directora recibió a las personas agraviadas. Recomendación 10. Podemos cambiar los pronombres y artículos por quién, quiénes o cualquiera. La ventaja de estas palabras, al igual que las anteriores, es que son neutras y no nos indican un género como tal. Por ejemplo, el que cumpla con la entrega de sus proyectos asegurará su pago. El masculino genérico. Podemos cambiar ese el por un quién y decir: quien cumpla con la entrega de sus proyectos asegurará su pago. 11. Podemos omitir el sujeto gramatical o reemplazarlo por la sílaba C. Lo podemos hacer de la siguiente manera: si el usuario solicita la información, él lo has identificado, seguimos utilizando un masculino genérico. Es mejor decir: si se solicita información. Como puedes observar, ese C reemplaza a él e incluye a todas las vertientes de la humanidad. El pronombre les. Al igual que la palabra personas, hay que tenerse cuidado dónde y cuándo utilizarse. Por ejemplo, la frase los invito a pasar a la sala puede ser cambiada por les invito a pasar a la sala. La recomendación 13 aborda el arroba y la X. Iniciemos con el arroba. Este no es un signo lingüístico, por lo tanto no se puede pronunciar. En el caso de la X, esta sí es un signo lingüístico y tiene un sonido. Además de que desde hace ya un tiempo es la que con mayor frecuencia se ha venido utilizando como muestra de la integración de todos los géneros. Por ejemplo, compañeres. Cabe decir que tanto el arroba como la X se recomienda solamente utilizarlos en textos informales. En este sentido, también los documentos abordan la utilización de las barras y de los paréntesis, los cuales deben restringirse solamente en formularios, solicitudes o documentos con espacios muy restringidos. Y como lo puedes observar en tu pantalla, se utilizan de la siguiente manera: maestro, entre paréntesis una A, indicando que podría ser maestra. Las barras es algo similar: la, el, candidato, candidato. Recomendación 15. Evitemos el uso de los duales aparentes. Los duales son palabras que pueden ser tanto femeninas como masculinas. Posiblemente tengan un doble significado y en la mayoría de los casos este segundo significado es peyorativo a las mujeres. Por ejemplo, las palabras señorito y señorita, hombre público y mujer pública. Sobre todo en este último ejemplo puedes observar cómo mujer pública puede tener un segundo significado, la cual denota un insulto, una agresión hacia la persona. 16. Señora y señorita. Sí, decir ambos términos es sexista, porque se está clasificando a las personas, específicamente a las mujeres, por su estado civil e incluso por el inicio de la vida sexual de la misma. Además de que no hay un término señorito generalizado y que se utilice cotidianamente en el caso de los varones. 17. No utilizar a las mujeres como pertenencias de hombres. Esto es un consejo que dentro de todos me parece muy importante, porque en la cotidianidad es muy común escuchar: la mujer de Juan. ¿Perdona? De Juan. Esa sílaba tiene un impacto y coloca a la mujer como si fuera un objeto que se posee. Lo mejor es decir Juan y su cónyuge, Juan y su pareja, Juan y su compañera. Otro ejemplo es la señora de López, lo mismo que la mujer de Juan. Es mejor mencionar señor López y señora. 18. Aprendamos a nombrar de forma correcta a los diversos grupos de nuestras poblaciones. En diversas ocasiones hemos escuchado e incluso hemos mencionado personas con capacidades diferentes o especiales, discapacitados, inválidos o minusválidos, términos que son aparte de discriminatorios, denigrantes y que colocan en otra situación a las personas. Es mejor o es propio decir personas con discapacidad, y si el contexto lo amerita y lo está requiriendo hacer una especificación de dicha discapacidad, podemos decir persona con discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual o psicosocial. Algunos otros términos son viejito, viejita, adultos en plenitud. No, es mejor mencionar personas adultas mayores o personas mayores,
que denota respeto y por supuesto no estás ofendiendo a nadie. Otro término común a escuchar en el día a día es niños de la calle. No son niños de la calle, aparte de que estás utilizando un masculino genérico. Es propio decir niñas y niños en situación de calle. Continuando, también tenemos a la población LGBTTIQA+. La sociedad, y por diversas circunstancias, se les ha tachado de diferentes maneras. Algunas de las palabras inapropiadas que son utilizadas para hacer referencia a este colectivo o alguna persona perteneciente al colectivo son raros, maricones, marimachas, tortilleras. Utilizar estos términos, insisto, es discriminación. Es propio decir personas de la diversidad sexual, población LGBTTIQA+. Estas siglas es importante mencionar que toman diferentes connotaciones. En algunos casos puedes mencionar LGBT+. Lo que recomiendo personalmente es no olvidar ese más, porque ese más integra a todas las demás vertientes que no has mencionado con anterioridad. Al mismo tiempo tenemos algunas otras palabras, por ejemplo, enanos o enanas. Lo que nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que es propio decir personas de talla baja. 19. En cuanto a la niñez y a la adolescencia, hay que tener cuidado. Por muchos años se les usó el término menores, pequeños o pequeñas. Como puedes observar, no integra a toda la población. Es mejor decir niñas, niños y adolescentes, o en su caso, niñez y adolescencia. También hace uso de menores de edad, pero cabe decir que menores de edad se está haciendo un énfasis en la persona en sí y no en la edad. Se está denigrando. Es mejor decir personas menores de edad. Así, menores de edad recae en el término personas, haciendo referencia a la edad y no a la persona en sí. Otros ejemplos son menores vulnerables. Al mencionar esto, estás vulnerando desde el lenguaje, porque estás haciendo menor esa vulnerabilidad. Es propio decir niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. 20. Finalmente, aunque ninguno de los documentos anteriores contempla a las personas no binarias, se puede asumir que alguno de los consejos permite la integración de todas las personas porque se recomienda una neutralidad en el lenguaje, es decir, no mencionar como tal los géneros. Por mi parte, considero respetuoso y cordial nombrar a una persona a partir de cómo esta misma se identifica y o solicite ser nombrada. Nada nos cuesta mencionar o llamarle como esta persona quiera ser nombrada. En caso de que no te gusta utilizar o te cuesta demasiado trabajo y quieres evitar errores, lo mejor es aprenderse el nombre o utilizar el lenguaje a partir de términos neutros. Cabe decir que si utilizas la neutralidad de géneros en el lenguaje, pero llamas por su nombre a esa persona, estás haciendo un señalamiento que termina en una discriminación. Ejemplo, todas y todos, y pones el nombre de la persona en esta oración, estás haciendo un señalamiento de que esa persona no se integra en las que ya hemos mencionado. Es mejor, si vas a utilizar un lenguaje neutro en géneros, utilízalo para todos, todas y todos. Y bien, con esta última recomendación terminamos las 20 recomendaciones. A continuación te dejo las referencias que he utilizado para elaborar este video. Son 3 documentos, 2 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 1 del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Muchas gracias por ver hasta esta parte del video. Si te gustó el mismo, te invito a darle like, a suscribirte y a compartirlo para que cada vez seamos una mayor población la que utilicemos un lenguaje inclusivo y no sexista, dejando atrás ese masculino genérico que no representa a toda la población de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.